El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el corazón de un frondoso bosque, oculto a los ojos de los humanos, vivía una comunidad de mutantes azules. Sus pieles, del color del cielo al amanecer, les otorgaban un camuflaje perfecto entre el follaje. Eran maestros de la agilidad y el sigilo, moviéndose entre los árboles con una gracia inigualable. La vida en la aldea era tranquila y en sintonía con la naturaleza, regida por el respeto y la armonía. Elira, la líder de la comunidad, se encontraba en el claro central, rodeada de sus seguidores más cercanos. Los niños jugaban en la distancia, sus risas resonando entre los árboles, mientras los adultos trabajaban en sus tareas cotidianas. Elira observaba con satisfacción, disfrutando de la paz que ofrecía su hogar. De repente, la tranquilidad fue interrumpida por un inquietante murmullo. Elira sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una señal que conocía bien. Los espíritus del bosque estaban alterados. Con una expresión de preocupación, convocó a los miembros más valientes de la comunidad. Jarek, un joven ágil conocido por su habilidad para moverse entre los árboles. Liora, la curandera cuya comprensión de las plantas era profunda. Y Dren, un guerrero robusto y protector. Juntos, eran el núcleo de la defensa de su gente. Siguiendo las señales que los espíritus les habían enviado, Elira y su equipo se adentraron en el bosque. La atmósfera cambió rápidamente, el aire se volvió denso y cargado, y los ruidos de la naturaleza parecían apagarse. El grupo avanzó con cautela, sus sentidos agudizados por la sensación de peligro inminente. Mientras se movían entre los árboles, comenzaron a oír sonidos inusuales. Ramas que crujían bajo el peso de algo que no era natural en el bosque, y murmullos que se mezclaban con el viento. Elira ordenó al grupo detenerse y se subió ágilmente a una rama alta para observar desde una posición elevada. Desde allí, vio una escena que la hizo latir el corazón con fuerza. Un grupo de soldados humanos se adentraba en el bosque. Llevaban uniformes pesados y portaban armas que brillaban bajo la luz del sol. Sus movimientos eran torpes en comparación con la gracia de los mutantes azules, pero estaban claramente en misión. Elira reconoció de inmediato el peligro que representaban. Estos humanos no estaban allí por casualidad, estaban buscando algo, y el bosque era un objetivo claro. Jarek, el más intrépido del grupo, se ofreció para acercarse y obtener más información. Se movió sigilosamente entre las sombras, evitando el contacto visual con los soldados mientras se acercaba a su posición. Desde una distancia segura, pudo escuchar fragmentos de la conversación de los humanos. Hablaban de una fuente de poder en el bosque, algo que creían que les daría una ventaja para dominar otras tierras. Sus palabras revelaban una intención siniestra, conquistar y explotar. Con la información recabada, Jarek regresó al grupo. La noticia era alarmante. La dictadura humana no solo quería invadir su hogar, sino que también tenía planes para utilizar el poder del bosque para sus propios fines. Elira sabía que debían actuar con rapidez. En el claro central, Elira reunió a la comunidad para una reunión urgente. La preocupación y el miedo eran evidentes en los rostros de los habitantes. Elira, con firmeza y determinación, explicó la situación. La amenaza era real y el tiempo se estaba acabando. La comunidad debía prepararse para una posible invasión. Sin perder tiempo, Elira y su grupo comenzaron a construir barricadas y fortificaciones alrededor de la aldea.
Usaron sus conocimientos sobre el terreno para crear trampas y defensas naturales, aprovechando su habilidad para trepar y moverse rápidamente. Los mutantes azules trabajaron sin descanso, sabiendo que su hogar estaba en grave peligro. La noche cayó rápidamente sobre el bosque, y el grupo de soldados humanos continuó su búsqueda cerca del borde del territorio de la comunidad. Elira y su equipo permanecieron en vigilancia, listos para enfrentar cualquier ataque. El bosque, antes un lugar de paz, se había convertido en un campo de preparación para una batalla inevitable. A medida que la luna ascendía en el cielo, los soldados humanos se acercaban cada vez más a la aldea. Elira y su equipo se mantuvieron en silencio, ocultos entre las sombras, esperando el momento en que tendrían que defender su hogar. La tensión era palpable, y cada sonido en el bosque parecía amplificado por el silencio expectante. Con la llegada de la madrugada, Elira sabía que el próximo día traería desafíos cruciales. La comunidad estaba lista para enfrentar la amenaza, pero el resultado de la confrontación dependía de su capacidad para mantenerse unidos y utilizar todas sus habilidades en defensa de su hogar. La historia de la comunidad de mutantes azules había comenzado a tomar un giro dramático, y su valentía y resistencia serían puestas a prueba en los días venideros. Elira y su grupo, exhaustos pero determinados, se movían rápidamente a través del bosque. La amenaza humana se acercaba cada vez más, y sabían que no podían quedarse a enfrentar el ataque en su hogar. Bajo el manto de la noche, la comunidad de mutantes azules emprendió una fuga desesperada, dejando atrás su hogar en busca de seguridad y de una nueva esperanza. A medida que avanzaban, Elira lideraba con confianza, guiando a su gente a través de caminos ocultos y senderos apenas visibles. Sabían que debían llegar a la primera comunidad vecina, los mutantes del viento, conocidos por su habilidad para comunicarse con las aves y su maestría en el arte del vuelo. Sin embargo, el viaje era largo y lleno de peligros. Las primeras horas del escape fueron una carrera contra el tiempo. Los sonidos de los soldados humanos se hicieron más cercanos, y Elira podía sentir la presión de que cada paso contaba. Cada miembro del grupo ayudaba a mantener el ritmo. Jarek lideraba el camino, buscando rutas rápidas y seguras. Liora mantenía a los heridos y a los agotados con sus habilidades curativas, mientras Dren se aseguraba de que no quedara nadie atrás. Al llegar al borde de su territorio, Elira y su grupo se encontraron con un desafío adicional. Los soldados humanos habían comenzado a patrullar más allá de los límites de la aldea, buscando cualquier signo de los mutantes fugitivos. Elira tuvo que idear una maniobra rápida para evitar ser detectados. Utilizando su conocimiento del terreno, condujo a su grupo por un río estrecho y caudaloso que los escondía de la vista, aunque el viaje era agotador y peligroso. A medida que cruzaban el río, Elira y sus compañeros sintieron un alivio temporal. Sin embargo, sabían que el peligro aún no había pasado. La comunidad de mutantes del viento estaba a varios días de distancia y debían apresurarse para evitar la captura. El grupo se movió con agilidad, haciendo pausas estratégicas para descansar y mantenerse alerta. Cada noche, acampaban en lugares ocultos y alejados de las rutas de patrullaje, tomando turnos para vigilar y asegurarse de que no fueran seguidos. El tiempo que pasaban en cada lugar era breve, y la sensación de urgencia era constante. Finalmente, después de días de viaje, el grupo llegó a los límites del territorio de los mutantes del viento. La entrada a la comunidad estaba bien oculta entre los árboles altos y las nubes de niebla. Elira sintió una mezcla de alivio y ansiedad al llegar a este nuevo refugio. Cuando llegaron, fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Los mutantes del viento eran conocidos por su independencia y su habilidad para mantenerse al margen de los conflictos externos. El líder de esta comunidad, Arión, un mutante con la habilidad de comunicarse con las aves, observó a los recién llegados con una mirada de evaluación. Elira explicó la situación de su comunidad, detallando la amenaza de la dictadura humana y la necesidad urgente de protección y colaboración. Arión escuchó con atención y, tras un consejo con sus propios líderes, aceptó ofrecerles refugio.
Sin embargo, advirtió que la comunidad necesitaba tiempo para adaptarse a los recién llegados y para evaluar la verdadera magnitud de la amenaza. A medida que se establecían en el nuevo entorno, Elira y su grupo comenzaron a adaptarse a la vida de los mutantes del viento. La comunidad del viento vivía en plataformas elevadas entre los árboles y se movía con la facilidad de las aves que adoraban. Aunque el cambio de ambiente era drástico, los mutantes azules comenzaron a adaptarse rápidamente, aprovechando sus propias habilidades para integrarse en el nuevo entorno. El tiempo en la comunidad de los mutantes del viento se utilizó para prepararse para lo que vendría. Elira y Arión trabajaron juntos para organizar una estrategia de defensa y para fortalecer las relaciones entre las dos comunidades. La amenaza de los soldados humanos era inminente, y ambas comunidades sabían que tendrían que unirse para resistir el asedio. Durante las semanas siguientes, los mutantes del viento entrenaron a los recién llegados en sus habilidades específicas, mientras que los mutantes azules compartieron sus conocimientos sobre el terreno y las tácticas de evasión. La colaboración entre las dos comunidades fortaleció sus capacidades defensivas y creó una red de apoyo que era crucial para enfrentar el desafío. La comunidad de los mutantes del viento, aunque poderosa en su habilidad para volar y comunicarse con las aves, no estaba exenta de sus propios desafíos. La vida en las plataformas elevadas ofrecía una perspectiva única sobre el bosque, pero también imponía sus propias dificultades. Elira y su grupo estaban en proceso de adaptación, aprendiendo las costumbres y las habilidades de los mutantes del viento mientras trabajaban juntos para fortalecer sus defensas contra la amenaza humana. Sin embargo, la tranquilidad de su nueva vida se vio interrumpida por un suceso inesperado. En una mañana nublada, una oleada de ansiedad se extendió por la comunidad cuando un grupo de exploradores regresó con noticias alarmantes. La dictadura humana había intensificado su búsqueda y estaba cada vez más cerca de la comunidad de los mutantes del viento. La amenaza no solo era inminente, sino que parecía que la invasión era más que probable. Elira y Arión se reunieron para discutir la situación. Arión, con la sabiduría que caracterizaba a los líderes de los mutantes del viento, propuso una reunión con el consejo de su comunidad. La preocupación se reflejaba en sus rostros mientras discutían la estrategia. No solo estaban enfrentando una invasión inminente, sino que también enfrentaban un dilema interno. Un grupo disidente dentro de su propia comunidad tenía objetivos distintos a los de la mayoría. El grupo disidente, conocido como los Cazadores del Viento, estaba compuesto por mutantes que preferían una aproximación más agresiva y beligerante frente a la amenaza. Creían que deberían atacar primero y tomar la iniciativa, en lugar de prepararse defensivamente. Su líder, Kael, estaba convencido de que atacar a los humanos antes de que pudieran llegar sería la única forma de garantizar la supervivencia de la comunidad. Sin embargo, su enfoque radical y su falta de coordinación con los demás miembros de la comunidad generaban tensiones crecientes. Mientras Elora y Arión trataban de mantener la paz y preparar la defensa, los cazadores del viento se movían en secreto, buscando preparar su propio ataque. Esta división interna complicaba aún más la situación. Elira, temiendo que los cazadores pudieran poner en peligro no solo a su gente sino también a su comunidad, decidió que debían actuar con cautela y buscar una solución que beneficiara a todos. Una tarde, mientras Elira y su grupo se encontraban en una reunión estratégica con Arión, se escucharon gritos y el sonido de lucha. Los cazadores del viento habían iniciado su ataque prematuro, llevando a la comunidad a un estado de caos. La batalla entre los cazadores y los soldados humanos estalló cerca de las plataformas, poniendo en peligro a todos. El conflicto atrajo rápidamente la atención de los soldados humanos. La situación se volvió desesperada, y Elira y su grupo se encontraron en medio del caos. Los cazadores, aunque bien intencionados en su deseo de proteger su hogar, no habían considerado la fuerza abrumadora de los soldados humanos. La batalla se volvió desigual, y la comunidad de los mutantes del viento pronto se vio sobrepasada. Elira, con su experiencia en evasión y estrategia, comprendió que la única forma de salvar a su gente era buscar una salida antes de que la situación empeorara.
Reunió a su grupo y a algunos de los miembros de confianza de la comunidad y comenzó a idear un plan de escape. Con los soldados humanos dispersos por la comunidad y la confusión reinando, Elira y su grupo se movieron rápidamente entre los árboles, utilizando las plataformas elevadas y las habilidades de trepar para evitar el combate directo. Se dirigieron hacia una salida secreta que Arión había mostrado anteriormente, un túnel oculto que llevaba a un área segura fuera de la vista de los soldados. A medida que se adentraban en el túnel, los gritos y los sonidos de la batalla se desvanecían gradualmente. La esperanza de escapar se mezclaba con la tristeza por la pérdida y el caos que habían dejado atrás. Elira y su grupo sabían que no podían quedarse allí. La amenaza humana seguía siendo inminente y había que buscar un nuevo refugio. Al salir del túnel, el grupo se encontró en una zona menos conocida del bosque, un área de vegetación densa y terreno accidentado. Aunque estaban a salvo de inmediato, sabían que tendrían que moverse constantemente para evitar ser localizados por los soldados humanos que podrían seguir su rastro. A medida que el grupo se establecía en este nuevo refugio temporal, Elira y Arión se dieron cuenta de que debían reorganizarse y planear un nuevo enfoque. La amenaza de la dictadura humana seguía presente, y necesitaban encontrar otra comunidad amiga que pudiera ofrecerles asilo y colaboración. Elira y su grupo avanzaban con determinación a través del bosque, dejando atrás el caos que habían vivido en la comunidad de los mutantes del viento. Aunque habían logrado escapar, la situación seguía siendo crítica, y la necesidad de encontrar refugio y apoyo era urgente. El tiempo era un factor crucial. Sabían que los soldados humanos podrían seguir su rastro, y debían actuar rápidamente para evitar ser capturados. Con el objetivo de encontrar una nueva comunidad que pudiera ofrecerles ayuda y protección, Elira y su equipo se dirigieron hacia el norte, hacia un área del bosque que no conocían bien. Su esperanza estaba puesta en una comunidad de mutantes verdes, conocidos por sus habilidades únicas en el control de la tierra y las plantas. Estos mutantes eran conocidos como los Guardianes del Verde, y se decía que tenían una conexión profunda con el mundo natural, algo que podría ser vital en su lucha contra la amenaza humana. El viaje a través del bosque era arduo y lleno de desafíos. El terreno se volvía cada vez más accidentado y la vegetación más densa. Elira y su grupo, aunque cansados y en alerta constante, avanzaban con la esperanza de encontrar la comunidad de los Guardianes del Verde antes de que fuera demasiado tarde. Después de varios días de viaje, la vegetación comenzó a cambiar. Los árboles se hacían más altos y sus hojas se volvían de un verde vibrante, y la tierra bajo sus pies parecía más fértil y viva. Era un claro indicio de que estaban acercándose al territorio de los Guardianes del Verde. Una mañana, Elira y su grupo llegaron a un claro rodeado por una muralla natural de plantas imponentes. El área parecía protegida por una barrera verde que se movía con la brisa, como si las mismas plantas estuvieran vigilando el lugar. Elira se acercó con cautela, sabiendo que sería mejor pedir permiso para entrar en lugar de ser percibidos como intrusos. El grupo fue recibido por una figura imponente, Taran, el líder de los Guardianes del Verde. Su piel tenía un tono verde brillante, y su presencia emanaba una calma natural que contrastaba con la urgencia y el desasosiego que Elira sentía. Taran los miró con una mezcla de curiosidad y reserva, dispuesto a escuchar sus historias pero también a evaluar sus intenciones. Elira explicó la situación con detalle, describiendo el ataque a su comunidad y la amenaza constante de la dictadura humana. Taran escuchó atentamente, sus ojos reflejando una comprensión profunda de la conexión entre los seres vivos y el equilibrio del mundo natural. El líder de los Guardianes del Verde decidió que era necesario poner a prueba a los recién llegados antes de aceptar su solicitud de ayuda. Proporcionó una serie de desafíos para evaluar sus habilidades y su capacidad para adaptarse al entorno de los guardianes. Estos desafíos incluían tareas como la manipulación de las plantas para crear barreras defensivas, la identificación de hierbas curativas, y la colaboración para mantener el equilibrio de su entorno natural. Elira y su grupo se enfrentaron a estos desafíos con la misma determinación que habían demostrado en su viaje. Aunque al principio enfrentaron dificultades,
sus habilidades y la cooperación entre ellos ayudaron a superar las pruebas. Jarek demostró su habilidad para moverse con agilidad entre las plantas, Liora aplicó sus conocimientos sobre hierbas y curación, y Dren demostró su capacidad para proteger y defender a su grupo en situaciones críticas. Taran observó el desempeño del grupo y, al ver sus esfuerzos y habilidades, decidió que los Guardianes del Verde podían ofrecerles apoyo. Sin embargo, también dejó en claro que, aunque estaban dispuestos a colaborar, la comunidad tenía sus propias misiones y desafíos que no podían ser ignorados. Los Guardianes del Verde tenían el deber de proteger su territorio y mantener el equilibrio de la naturaleza, y no podían comprometerse completamente con la causa de los mutantes azules sin tener en cuenta sus propias responsabilidades. Con el consentimiento de Taran, Elira y su grupo fueron aceptados en la comunidad de los Guardianes del Verde. Aunque encontraron refugio temporal, sabían que la colaboración con los Guardianes sería un proceso continuo de ajuste y adaptación. La comunidad de los Guardianes del Verde tenía su propia forma de vivir en armonía con la Tierra, y Elira y su equipo tuvieron que aprender a trabajar juntos con ellos para preparar una estrategia conjunta. Mientras se establecían en el nuevo entorno, Elira y Taran comenzaron a planear cómo podían unir sus fuerzas contra la dictadura humana. El próximo paso era organizar una defensa conjunta y buscar maneras de movilizar a otras comunidades similares en el bosque. Aunque la situación seguía siendo incierta, la cooperación con los Guardianes del Verde brindó una nueva esperanza y recursos que podrían ser cruciales para la lucha que se avecinaba. En la serenidad del territorio de los Guardianes del Verde, Elira y su grupo comenzaron a establecer una nueva rutina mientras se preparaban para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. La llegada a esta comunidad había proporcionado un alivio temporal, pero la urgencia de su situación seguía presente. La dictadura humana no se detendría, y sabían que debían prepararse a fondo para lo que se avecinaba. Las primeras semanas en la comunidad de los Guardianes del Verde se dedicaron a aprender y adaptarse a su nuevo entorno. Elira y su grupo se integraron en las actividades diarias de la comunidad, desde el cultivo de plantas hasta el mantenimiento de las barreras naturales que protegían el territorio. Taran y los otros líderes de los Guardianes del Verde también ofrecieron entrenamiento en técnicas específicas para aprovechar el control de las plantas en la defensa. La colaboración entre los dos grupos era fundamental. Elira y sus compañeros compartieron sus conocimientos sobre estrategias de evasión y combate, mientras que los Guardianes del Verde enseñaron habilidades sobre el uso de la vegetación para crear trampas y defensas naturales. A través de este intercambio, se estableció un vínculo más fuerte entre las comunidades, cimentando una alianza basada en la confianza y la cooperación mutua. Taran, junto con Elira, reunió a los líderes de ambas comunidades para discutir una estrategia más amplia. El enfoque principal era encontrar una forma de neutralizar la amenaza de la dictadura humana y asegurar que no pudieran seguir avanzando. La dictadura había demostrado ser una fuerza implacable, y su presencia constante en el bosque requería una planificación cuidadosa. El primer paso fue reunir información sobre la estructura y los movimientos de las tropas humanas. Los Guardianes del Verde utilizaron su capacidad para comunicarse con las aves y observar los movimientos desde lo alto para vigilar las actividades de los soldados. También se establecieron patrullas para recopilar información y realizar exploraciones en áreas cercanas a las fronteras de la comunidad. Mientras tanto, Elira y Jarek se encargaron de diseñar un sistema de comunicación entre las comunidades. Utilizando señales de humo y el lenguaje de las aves, establecieron una red para coordinar los movimientos y las acciones en tiempo real. Esta red era esencial para mantener a todos informados y preparados para cualquier incursión de las fuerzas humanas. Liora y Dren se enfocaron en preparar suministros y establecer rutas de escape en caso de emergencia. Liora trabajó con los Guardianes del Verde para desarrollar un plan de evacuación rápida, asegurándose de que todos los miembros de la comunidad pudieran salir de manera segura si la situación se volvía insostenible. Dren, por su parte, entrenó a los miembros de ambas comunidades en técnicas de combate y defensa, asegurándose de que estuvieran listos para enfrentarse a los soldados si fuera necesario.
La estrategia para enfrentarse a la dictadura humana se centraba en 3 frentes: sabotaje, defensa y alianza. El sabotaje consistía en interrumpir las líneas de suministro y las rutas de patrullaje de los humanos, utilizando trampas naturales y emboscadas para ralentizar su avance. La defensa se enfocaba en fortalecer las barreras naturales y crear puntos de resistencia en áreas clave. La alianza buscaba expandir la colaboración con otras comunidades en el bosque y coordinar un frente unido contra la dictadura. Mientras Elira y su equipo trabajaban en estos planes, también se enfrentaban a desafíos internos. La integración de las comunidades no era siempre fácil, y las diferencias culturales y las tensiones ocasionales surgían. Sin embargo, la necesidad de unirse contra un enemigo común mantenía el enfoque en la colaboración y el entendimiento mutuo. Con el tiempo, la preparación para el enfrentamiento se volvió cada vez más tangible. Las trampas y barreras naturales se completaron, los suministros se almacenaron, y las rutas de evacuación se revisaron. La red de comunicación entre las comunidades funcionaba de manera eficiente, y la estrategia para enfrentar la dictadura estaba en marcha. El sol comenzaba a descender tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos cuando Elira y su grupo, junto con los guardianes del verde, estaban ultimando los detalles de su estrategia defensiva. La tensión era palpable, y la colaboración entre las comunidades había alcanzado un punto en el que la esperanza parecía florecer entre las sombras de la amenaza inminente. De repente, el cielo se llenó de un vibrante destello de rojo, y un grupo de figuras llamativas emergió entre la vegetación. Los nuevos llegados eran mutantes rojos, conocidos por su habilidad para manipular el fuego y el calor. Su presencia era imponente. Sus cuerpos irradiaban un brillo cálido, y sus movimientos estaban marcados por una gracia ardiente. Liderados por Roran, un destacado miembro de su comunidad, los mutantes rojos llegaron con una urgencia que reflejaba la gravedad de la situación. Roran, con su piel de un rojo intenso y sus ojos brillantes como brasas, se acercó a Elira y a Taran con una expresión de determinación. «Hemos venido a unirnos a la causa. La amenaza que enfrentamos es demasiado grande para enfrentarse con nuestras fuerzas individuales», explicó con una voz que resonaba con una mezcla de calor y firmeza. Los mutantes rojos habían estado en constante movimiento, siguiendo el rastro de los mutantes azules y verdes en su búsqueda de aliados. Roran y su grupo, sabiendo de la inminente invasión humana y los esfuerzos de Elira y su equipo, habían decidido que su fuerza y habilidades eran necesarias para asegurar una victoria. La llegada de los mutantes rojos trajo consigo una nueva ola de esperanza y energía. Roran presentó a su equipo, un grupo compuesto por diversos individuos con habilidades especializadas en el manejo del fuego y el calor. Entre ellos se encontraba Mira, una experta en crear barreras de llamas que podían desviar ataques y controlar el campo de batalla, y Cor, un guerrero con la capacidad de generar explosiones controladas para crear distracciones y abrir caminos. La llegada de los mutantes rojos marcó un cambio en la dinámica de la preparación. Elira, Taran y Roran se reunieron para discutir cómo integrar eficazmente a los nuevos aliados en la estrategia existente. La combinación de los talentos de los mutantes azules, verdes y rojos ofrecía una variedad de posibilidades tácticas que podrían ser decisivas en la lucha contra la dictadura humana. El primer paso fue coordinar una demostración de las habilidades de los mutantes rojos. Mira mostró cómo podía crear una muralla de fuego que no solo defendía, sino que también impedía el avance enemigo. Cor, por su parte, demostró su capacidad para realizar explosiones controladas que podían desorientar a los soldados humanos y permitir maniobras estratégicas. Estos poderes, combinados con la manipulación de plantas y la agilidad de los mutantes azules, ofrecían un arsenal impresionante para la defensa. A medida que los mutantes rojos se adaptaban al entorno de los guardianes del verde, trabajaron juntos para crear un plan de acción detallado. Roran, Elira y Taran se encargaron de organizar a sus fuerzas y asignar roles específicos en función de sus habilidades. El nuevo plan incluía una combinación de ataques coordinados, defensas robustas y estrategias para mantener la presión sobre las tropas humanas.
Una de las estrategias clave era el uso combinado de las habilidades de fuego y vegetación. Los mutantes rojos usarían su control del fuego para crear barreras y distracciones, mientras que los guardianes del verde reforzarían esas barreras con sus habilidades para manipular las plantas y hacer que se volvieran aún más resistentes. Elira y su grupo coordinarían la comunicación y las tácticas en el campo, asegurándose de que todos los miembros trabajaran en sincronía. El entrenamiento y las simulaciones comenzaron de inmediato. Los nuevos aliados se integraron rápidamente en la rutina, y el trabajo en equipo entre las comunidades se fortaleció. Las tácticas se ajustaron y se perfeccionaron a medida que se realizaban ensayos de batalla. La combinación de habilidades y la estrategia conjunta creaban un frente unificado, capaz de enfrentar a los soldados humanos de manera efectiva. A pesar del progreso, la amenaza seguía presente, y la realidad del conflicto no se podía ignorar. Los preparativos avanzaban rápidamente, pero Elira y sus compañeros sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. La llegada de los mutantes rojos había sido un punto de inflexión, trayendo nuevas posibilidades y aumentando las esperanzas de una victoria, pero también reforzando la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad. La tensión crecía a medida que se acercaba el momento del enfrentamiento. Elira, Roran y Taran se mantuvieron vigilantes, ajustando sus estrategias y asegurándose de que todos estuvieran listos para lo que estaba por venir. El bosque estaba envuelto en una calma inquietante mientras Elira, Roran, Taran y sus respectivos grupos esperaban el momento crucial. La combinación de habilidades de los mutantes azules, verdes y rojos había dado lugar a un plan sólido, pero la incertidumbre seguía presente. La preparación había sido exhaustiva, pero la realidad del enfrentamiento contra la dictadura humana aún estaba por verse. Una noche, cuando las estrellas brillaban en un cielo despejado, un murmullo de preocupación se extendió entre las comunidades. Los guardianes del verde habían detectado un aumento en la actividad de las tropas humanas. La información recopilada indicaba que las fuerzas enemigas estaban en movimiento, acercándose al territorio que habían fortificado. La amenaza no era solo una invasión directa, los humanos estaban tratando de rodear el área, bloqueando posibles rutas de escape y refuerzo. Elira, Roran y Taran se reunieron para una última planificación antes del enfrentamiento inminente. El aire estaba cargado de una mezcla de tensión y determinación mientras revisaban los detalles finales del plan. Sabían que la batalla no solo sería una prueba de fuerza, sino también de resistencia y estrategia. El plan consistía en utilizar una combinación de ataques directos y tácticas de guerrilla. Los mutantes rojos liderarían la primera ola de ataque, utilizando su control del fuego para crear distracciones y debilitar las defensas de los humanos. Los mutantes verdes reforzarían las barreras naturales y usarían sus habilidades para mantener la zona segura mientras se enfrentaban a los enemigos. Elira y su grupo se encargarían de coordinar los movimientos y mantener la comunicación entre los diferentes frentes. La noche avanzaba y el momento de la confrontación se acercaba. Elira se aseguró de que todos los miembros de los equipos estuvieran listos, revisando el equipo y las estrategias. La atmósfera estaba cargada de una sensación de expectativa, y los preparativos finales se llevaron a cabo con precisión. Cuando la primera luz del alba comenzó a asomar, la batalla se desató. Los mutantes rojos lideraron el ataque, sus habilidades para manipular el fuego creando una cortina de llamas que envolvía las posiciones humanas. Las explosiones y las llamas desorientaron a las tropas enemigas, permitiendo a los mutantes verdes establecer una defensa sólida. Elira y su grupo, desde una posición estratégica, coordinaban los movimientos y ajustaban las tácticas en tiempo real. Utilizaban señales de humo y comunicación a través de aves para transmitir información vital. La batalla estaba en pleno auge, y cada miembro de las comunidades estaba dando lo mejor de sí para asegurar la victoria. El enfrentamiento era intenso y desafiante. Los soldados humanos, a pesar de su superioridad numérica, se encontraban con una resistencia feroz y bien organizada. Las habilidades combinadas de los mutantes verdes,
rojos y azules demostraron ser una fuerza formidable. Las trampas y barreras naturales mantenían a raya a los humanos, mientras que los ataques de fuego y las maniobras estratégicas les daban ventaja. A medida que la batalla avanzaba, Elira notó una estrategia de flanqueo por parte de las tropas humanas. Los soldados estaban intentando rodear a las comunidades desde un ángulo inesperado. Elira rápidamente coordinó un cambio en la estrategia, dirigiendo a los mutantes rojos y verdes para contrarrestar el movimiento y evitar que el enemigo lograra su objetivo. La lucha continuó durante todo el día y parte de la noche, con las comunidades resistiendo con valentía. Las habilidades de los mutantes rojos para crear fuego y caos, junto con la capacidad de los mutantes verdes para fortalecer las defensas, fueron clave para mantener a las tropas humanas a raya. El trabajo en equipo y la colaboración entre los diferentes grupos demostraron ser esenciales para enfrentar el desafío. Finalmente, cuando la oscuridad volvió a cubrir el bosque, las fuerzas humanas comenzaron a retroceder. La resistencia y el coraje de las comunidades habían logrado repeler el ataque y mantener la seguridad de su territorio. Aunque el conflicto no había terminado, el enfrentamiento había demostrado la fortaleza y la unidad de las comunidades aliadas. Elira, agotada pero aliviada, se reunió con Roran y Taran para evaluar la situación. El daño había sido considerable, pero la victoria era un testimonio del poder de la colaboración y la resistencia. Las comunidades habían superado un desafío significativo, y la esperanza de un futuro más seguro y unido seguía viva. Mientras la calma volvía al bosque, Elira y sus compañeros se preparaban para enfrentar lo que vendría a continuación. La batalla había sido una prueba crucial, pero la lucha contra la dictadura humana aún estaba lejos de terminar. Sin embargo, la victoria en esta confrontación había fortalecido la determinación y la unidad de las comunidades, y el camino hacia la libertad parecía más alcanzable que nunca. El cielo se tornaba de un profundo negro, salpicado de estrellas que brillaban como testigos silenciosos del reciente conflicto. La batalla había dejado huella en el bosque, pero la calma ahora cubría el territorio con una paz precaria. Los mutantes azules, verdes y rojos se reunieron alrededor de una gran fogata. Sus rostros reflejaban tanto el cansancio como la esperanza. Elira, Roran y Taran estaban en el centro, discutiendo los próximos pasos y tratando de comprender el impacto de la victoria. De repente, un resplandor inusual comenzó a emanar desde el centro del claro. Un brillo suave, casi etéreo, empezó a manifestarse en la tierra bajo la fogata. Los miembros de las comunidades observaron con asombro mientras el resplandor se intensificaba, creando un halo de luz mágica que se elevaba hacia el cielo. Elira, con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó al epicentro del brillo. A medida que lo hacía, el resplandor comenzó a formar una figura luminosa, una entidad que parecía una combinación de luz y sombra, sin forma definida pero con una presencia palpable. La figura parecía estar hecha de energía pura, y su presencia llenaba el aire de una vibración mística. La figura luminosa se dirigió a Elira y a los demás con una voz suave y resonante que parecía llegar desde un lugar profundo y antiguo. «Has demostrado un coraje y una unidad extraordinarios», dijo la entidad. «Pero la lucha que enfrentáis es solo una parte de un equilibrio mayor, uno que va más allá de lo que conocéis». La entidad reveló que el bosque no era solo un refugio para las comunidades, sino también un punto de convergencia de fuerzas cósmicas que mantenían el equilibrio entre diferentes mundos. La dictadura humana había sido una manifestación de desequilibrio, y la reciente batalla había alterado las corrientes de poder que mantenían la estabilidad del universo. Los tiempos de cambio han llegado, continuó la entidad. El equilibrio que se ha alterado requiere una corrección, una restauración que va más allá de la simple victoria en batalla. Debéis buscar las llaves de los mundos, artefactos antiguos que pueden restaurar el equilibrio perdido. Elira, Roran y Taran estaban atónitos, tratando de procesar la magnitud de la revelación. ¿Dónde podemos encontrar estas llaves?, preguntó Elira, su voz llena de determinación. La búsqueda no será sencilla, respondió la entidad.
las llaves están dispersas por los reinos de lo mágico y lo real. Cada una está protegida por pruebas que desafiarán vuestra fuerza, ingenio y unidad. Debéis emprender esta búsqueda para restaurar el equilibrio y asegurar el futuro de vuestro mundo. Con estas palabras, la figura luminosa comenzó a desvanecerse, su resplandor disipándose en el aire. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, dejó una marca en el suelo, un símbolo antiguo que brillaba con una luz dorada. El símbolo representaba un mapa con rutas y ubicaciones que indicaban la posible ubicación de las llaves. Elira, Roran y Taran se quedaron mirando el símbolo, comprendiendo que una nueva misión había comenzado. La batalla contra la dictadura humana había sido solo el comienzo de una aventura más grande, una que involucraba la restauración del equilibrio del mundo y la protección de fuerzas cósmicas. La comunidad se unió en un acto de celebración, no solo por la victoria sino por la nueva misión que se presentaba ante ellos. La fogata iluminaba los rostros de los mutantes, y la sensación de esperanza y determinación era palpable. En las semanas siguientes, Elira y su grupo comenzaron a prepararse para la búsqueda de las llaves. Cada miembro de las comunidades estaba decidido a enfrentar los desafíos que se avecinaban, conscientes de que la restauración del equilibrio del universo requeriría la colaboración, la valentía y la magia que habían demostrado durante la batalla. El capítulo culminó en un momento de introspección y preparación, mientras las comunidades se unían para enfrentar lo desconocido. La historia de la lucha contra la dictadura humana había llevado a una revelación épica, abriendo un nuevo capítulo lleno de magia, misterio y aventura. El bosque, ahora en calma, era un símbolo de los desafíos y las victorias que estaban por venir. Con las llaves del equilibrio en juego, Elira y sus aliados se adentrarían en un viaje que los llevaría a través de reinos mágicos y pruebas inimaginables, buscando restaurar el equilibrio del mundo y asegurar un futuro donde la paz y la unidad pudieran prevalecer.